vamos a empezar. Estamos viendo la resurrección de Jesús. Recordarán, voy a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias por esta mañana que permites que estemos nuevamente reunidas en tu nombre para aprender de tu palabra. En esta mañana especialmente te queremos agradecer por haber festejado el cumpleaños de Leti, Señor. Gracias por haberle permitido cumplir un año más. Te pedimos que la bendigas, que le concedas salud, le concedas el corazón de toda su familia para que venga a tus pies, Señor. Y te pedimos que el estudio que vamos a ver hoy, pues lo pueda compartir correctamente y que lo podamos entender muy bien. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces les decía, estamos viendo la resurrección. Recordemos que empezamos a verla en los primeros versículos de Juan 20, del 10 al 31. Eso los vimos la semana pasada. Entonces sabemos que los eventos de la resurrección solo los podemos obtener al recopilar de los 4 evangelios los eventos parciales, se complementan unos con otros, ¿sí? Para entender bien la resurrección. Y de todas sus apariciones después de resucitar, en el Evangelio de Juan solo nos menciona 3. A María Magdalena, a los 10 apóstoles sin Tomás, y luego a la semana a los 11 apóstoles, especialmente a Tomás. Y lo que vimos la semana pasada fue parte de la aparición a María Magdalena. Y hablábamos de que la resurrección es señal de que los pecados del mundo habían sido perdonados. La resurrección también demostró que donde el pecado es pagado, la muerte es derrotada y la vida eterna disponible. Vimos que sin creer en la resurrección, pues no hay salvación, porque la resurrección es prueba de la deidad de Jesús, ¿sí? Y el punto no es creer, sino que no es porque falte evidencia, sino es nada más una terquedad, una necedad de incredulidad motivada finalmente pues por el pecado. Y vimos que había muchas historias falsas con respecto a la resurrección, que si Jesús no resucitó, porque Jesús no murió, que estaba inconsciente cuando era bajado de la cruz. Vimos también que no, que sí eran alucinaciones de los apóstoles, cosa que por supuesto no fue. Y cómo iba a aparecerse a más de 500 personas y todas alucinando, pues así como que está mal, ¿no? También la hipótesis de que dicen que las mujeres fueron a la tumba equivocada. Y vimos que pues tampoco, porque ellas habían seguido desde que descendieron a Jesús en la cruz, ¿no? O que la tumba estaba vacía porque Jesús no fue enterrado, pero está también el testimonio de Nicodemo y de toda la gente que estuvo presenciando eso. O que los soldados, vimos cómo los líderes querían corromper a los soldados para que dijeran que los apóstoles habían llegado y lo habían sacado. Y en esas apariciones vimos primeramente a María Magdalena. Vimos cómo al irse Pedro y Juan de la tumba, María Magdalena había regresado. Ella se había asomado, ella no entra, estaba fuera de la tumba, pero tenía un llanto incontrolado, ¿sí? Vio 2 ángeles en forma de personas que le dicen que por qué llora. Y ella dice, es que se han llevado al Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella estaba a la entrada de la tumba y ahí se le aparece Jesús, ¿sí? Pero ella en su llanto y en su dolor no se da cuenta y piensa que es el hortelano. Pero es Jesús. Hasta que Jesús le dice, María, ¿por qué lloras? Es cuando ella lo reconoce y se quiere aferrar a él porque no quiere volver a perderlo. Entonces vimos eso, vimos que no lo reconoció por eso, porque la imagen que ella tenía de la última vez que había visto a Jesús era en otras condiciones totalmente, ¿no? Quería aferrarse a él. Pero Jesús le dice que vaya y le diga a sus hermanos, que le diga a los discípulos, y ella va y obedece.
lo que Jesús le dijo. ¿Se acuerdan que él había dicho ya esas cosas? Entonces hoy vamos a continuar con este tema, pero vamos a ver el punto 2. El punto 1 lo vimos la semana pasada con María Magdalena, y el punto 2 vamos a ver esa aparición a los 10 apóstoles sin Tomás. Y esto está en Juan 20, 19 al 23. Creo que lo lees tú, Cari. ¿Cómo se llama el estudio? La resurrección 2, la segunda parte del estudio de resurrección. Ok, Juan 20, 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aquí vemos cómo las puertas habían sido aseguradas porque ellos tenían temor de los judíos, temían que también fueran a agarrarlos a ellos, ¿sí? Habían ejecutado esas autoridades a Jesús y ellos pensaban que podían sufrir también el mismo destino. Y les muestra a Jesús las manos, ¿sí? Y el costado, para que vieran que era Él el que habían crucificado, ¿sí? Y cómo se identifica nuevamente Él con el Padre. Y les declara a sus discípulos con qué autoridad llevó a cabo su obra. Y les encomienda la tarea de difundir esas buenas nuevas de salvación. Cuando los discípulos recibieron aquí el Espíritu Santo, fue como un adelanto de lo que vendría después en Pentecostés, ¿sí? Ese soplo vino a ser como el poder para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Ellos predicarían las buenas nuevas para que la gente recibiera el perdón de pecados. Ellos no tenían el poder para perdonar pecados, ya que solamente Dios puede perdonarlos. Pero Jesús les dio el privilegio de proclamar a los nuevos creyentes que sus pecados habían sido perdonados cuando aceptan el mensaje de Jesús, cuando se han arrepentido y creído en el Evangelio. Todos los creyentes tenemos ese privilegio, ¿sí? De anunciar los pecados, cuando nosotros mismos realmente nos hemos arrepentido y creemos en Jesús, le hemos pedido perdón y lo hemos hecho no nada más nuestro Salvador, también el Señor de nuestras vidas. Anunciar el Evangelio. ¿Dije los pecados? Sí. Perdón, me equivoqué, perdón. Anunciar el Evangelio para que reconozcan sus pecados, para que sepan que el pago que hizo ya Jesús. Ay, perdón, ¿eh? No, porque está grabándose. Sí, no, pero qué bueno que me haces ver, porque pues dice, esto sucedió el mismo día de la resurrección en la noche, cuando ellos llegaron cuando Jesús llegó a ese aposento donde ellos estaban pues encerrados, ¿verdad? Los discípulos estaban, excepto Tomás, y se habían reunido en ese lugar. No sabemos exactamente qué aposento era, si era el de la última cena o no, pero sí nos aclara que las puertas estaban bien cerradas, ¿sí? Escondiéndose los judíos, temían ser apresados ellos también, ¿sí? Y ejecutados como había sido su maestro. Y vimos que Jesús vino, lo vimos en el versículo 19, ¿no? Como dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros.
Y las puertas cerradas, pues no era un impedimento para que Jesús pudiera estar ahí, ¿sí? Y el saludo de paz a vosotros, ¿sí? Mencionando que su obra en la cruz logró la paz entre Dios y su pueblo. Y esto lo vemos en Juan 14, 27, como habla de esa paz, que sabemos que es una paz que solo Jesús la puede dar. No es como la paz del mundo, que lamentablemente ahorita estamos viviendo una situación fea con respecto a las guerras en Medio Oriente, pero bueno, vemos que la paz de Dios sobrepasa todas las circunstancias y es una paz por encima de ellas. Uh-huh. Juan 14, 27. ¿Quién lo lee? Leti. Leti. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Uh-huh. Y esta palabra que les está diciendo, la paz sea con vosotros, era para calmarlos. Gracias. Para calmarnos, porque ellos pues creían a lo mejor que estaban viendo un fantasma, ¿no? Pero no era así. Ellos creyeron que era un fantasma, como ya había sucedido cuando lo habían visto caminar sobre el mar. ¿Se acuerdan en ese pasaje? Vamos a recordar nomás ese versículo de Mateo 14, 26, que lo ven acercarse, ellos están en la barca y ven que Jesús viene caminando sobre las olas y se asustan, dicen, ay, es un fantasma, ¿no? Que es cuando Pedro le dice, si eres tú, que yo también camine sobre las olas. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan? Que Pedro va caminando sobre las olas viendo a Jesús, pero en el momento en que quita la mirada de Jesús, comienza a hundirse. Y así nos pasa a nosotros. Quitamos la mirada de Jesús y la ponemos en, ay, mira la tormenta, las olas, y nos empezamos a hundir, ¿eh? Entonces, Mateo 14, 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Así esta vez que se les aparece en ese aposento, a lo mejor dudaron, ¿sí? Y bueno, el trabajo de Jesús en la cruz había terminado. Estaba consumado. Y ahora sí había paz de Dios con su pueblo. Vamos a Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Hemos sido por quien también tenemos entrada por la fe. No está ya, ¿no, verdad? No, está ya no, pero Perdón. está bien. Sí. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Exactamente, hemos sido reconciliados con Dios, ¿sí? El pecado ya no es un obstáculo, ya no es una barrera en la relación de nosotros con Dios, ¿sí? Y Efesios 2, 14 y 18, por favor. Y 18. 14 al 18. Al 18. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Jesús es la fuente de paz del creyente, ¿sí? Quienes creemos en Cristo tenemos ese acceso a Dios por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Derribando, como decíamos, esa pared que nos separaba por nuestro pecado.
Y Jesús sabemos que no excluye a ninguno que acuda a Él, ¿sí? No tiene distinción espiritual entre unos y otros. No te va a decir, ay, no, a ti no, ¿sí? Los creyentes entramos a esa unidad como un solo cuerpo. Todos somos un cuerpo y la cabeza, pues, es Cristo. Entonces, en el pasaje vemos que los discípulos, al verlo, al reconocerlo, pues se regocijan muchísimo. Imagínate qué emoción sentir ellos ahí encerrados, probablemente hablando de lo que había sucedido y que vean a Jesús ahí. En Lucas 24, 41 al 43. No. Lucas 24. 41, 43. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. No, ¿No? Lucas 41, Lucas 24, versículo 41. 24. 41, 43. Ajá. ¿Estás en Lucas 24, No, Blanquita? perdón. Lucas 24, 40. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Esa presencia de Jesús no era producto de su imaginación de los discípulos, ¿sí? Ni era la aparición de un fantasma, pues ellos lo tocaron e incluso comió alimento con ellos, ¿sí? Y su cuerpo resucitado en es un cuerpo inmortal. Tenían la habilidad de aparecer y de desaparecer. Entonces, con esto les dio un anticipo de la gran comisión y, como vimos, y soplando les anunció de la venida del Espíritu Santo para comenzar así un nuevo pacto. Vimos en el versículo 21 cómo dice el versículo: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero como les decía, no es que lo recibieran esa noche, sino que pronto vendría y todo cambiaría, como lo vemos en Juan 7, 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Y Maru, de una vez, por favor, Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice el poder que reciben los creyentes, que reciben el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo nos da valentía, nos da confianza, nos da autoridad. ¿Sí? Los discípulos necesitarían todos estos dones para cumplir con la misión que Jesús les estaba dando. Ese poder. Después se lo da a Pedro y a Juan, ¿no? A todos, Ellos, a todos. primero a ellos. No, a todos en Pentecostés. Lo reciben en Pentecostés. Ahorita es como una... Pero la capacidad de dar el Espíritu Santo. A todos los discípulos. ¿Desde el principio? Sí. Cuando les dicen que esperen en Jerusalén, ¿no? En Galilea. ¿Cuándo Están se en- van a Galilea? No, No está sé, en está en Jerusalén, en Jerusalén, y que Pentecostés. les dice Y los que reciben. ahí esperen que vendrá el Espíritu y
se lo da a todos al mismo tiempo. Sí, y ese poder vendría en esa ocasión y es el mismo poder que todos los creyentes recibimos al hacer de Cristo nuestro Señor. Es ese mismo Espíritu Santo que es el que nos da el poder también para entender su palabra. A lo mejor tú, no sé, en alguna ocasión anterior a recibir a Cristo intentaste leer la Biblia y no sé si pudiste sacar todo lo que te... No, lo leíste como cuando te dejaron leer el Quijote o la Ilíada o qué sé yo, y ya nada más lo leíste y sabes que, pues sí, esto pasó, pero no sacas esa enseñanza, no lo acabamos de entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos hace entender, es el intérprete que nos hace entender bien la palabra de Dios. ¿Mm? Vamos a Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Claro, no es de él. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de él. Un verdadero cristiano, un verdadero creyente, es el que tiene el Espíritu de Dios viviendo en él, que ha confiado sinceramente en Cristo para su salvación y que lo ha reconocido como su Señor y que comienza a actuar bajo la dirección de Cristo, obedeciendo. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No sois vuestros. Cuando nos convertimos en cristianos, el Espíritu Santo viene a vivir con nosotros, ¿sí? Nuestro cuerpo le pertenece a Dios, es templo del Espíritu Santo, ahí está. Y el Espíritu Santo vemos cómo es simbolizado con el viento, con ese aliento de Dios. Y Cristo lo usó también, pues siendo Él Dios. Lo vemos en Génesis 2:7. Si quieres no lo busques y te lo leo. Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, ¿sí? Ese cuerpo estaba así como una cascarita inanimada y hasta que Dios le da vida, con ese aliento de vida. Y vemos que en esa ocasión a los discípulos pues ya tendrían esa autoridad que emana, ¿de dónde? Pues de la palabra de Dios. Como vimos en el versículo 23, que también no lo busques y lo leo, dice, a quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieseis les serán retenidos. ¿Sí? Esto no quiere decir, como decíamos, que ellos tuvieran el poder de perdonar pecados, pero les harían ver su pecado, ¿sí? Y solo Dios es el que perdona los pecados. Como vemos cuando Jesús sanó al paralítico, ¿sí? Y le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué pasó? Que los líderes religiosos decían que era una blasfemia, porque pretendía hacer algo que solo Dios podía hacer. Pero Jesús no estaba blasfemando. Lo que dijo era cierto. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y lo confirmó al sanar al paralítico. En Marcos 2:7 vemos ese pedacito. ¿Por qué habla así? Blasfemáis, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sí, aquí están quejándose. ¿Por qué está diciendo esas cosas? ¿Quién es Él para perdonar pecados? Pues es Jesús, Dios mismo. ¿Cómo no iba a poder? Y Daniel 9:9, Carlita, por favor.
después de Ezequiel, Isaías, después otro grande Ezequiel, después Daniel. Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Entonces, queda bien claro que es solo Dios quien perdona nuestros pecados. Y no hay ninguna cita en donde diga que los apóstoles están perdonando pecados, ¿sí? Pero Cristo les estaba dando esa autoridad para declarar que el perdón de pecados venía si ellos creían. O la condenación vendría para los que no creían. Hechos 10, 26 y 27. Hechos 10, 26 y 27. Mas Pedro No, le no. levantó diciendo, Hechos 10, perdón. Eso sí. Sí. Ay, perdón, me equivoqué de cita. Mil disculpas nuevamente. Es Hebreos. sí, porque no son... Es Hebreos, sí. Perdón, ¿eh? No. Un poquito atarantada, creo que vengo. No. Así soy. Perdón, Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ay, qué fuerte, ¿verdad? Cuando una persona rechaza constantemente, deliberadamente, esa oferta de salvación de Cristo, está rechazando el don más precioso de Dios. Y el punto es que no hay otro sacrificio por el pecado que sea aceptable aparte de la muerte de Cristo en la cruz. Si alguien repudia eso a propósito, el sacrificio de Cristo, después de haber entendido con claridad la enseñanza del Evangelio, pues no hay manera de que esa persona se salve si está rechazando y rechazando, ¿sí? Porque Jesús es el único que murió por ti, ¿sí? El único que fue a la cruz y el único que fue sepultado y resucitó, ¿sí? Para tener ese cuerpo inmortal siempre. Y en en Hechos 4:2 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿sí? Está bien claro cómo te está diciendo. Y Jesús ya se los había dicho antes, y esto es para todos los creyentes. ¿Y qué nos dice de los creyentes? Primera de Pedro 2:9. Sí, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo pues, no se acercaba a Dios directamente, tenía que ser a través de un sacerdote que servía como intermediario entre ellos y Dios. Y con la victoria de Cristo en la cruz, todo cambia. Y ahora podemos entrar en presencia de Dios por medio de Jesús. ¿Se acuerdan qué pasó cuando Jesús murió en la cruz? ¿Qué le pasó a ese velo que separaba entre el lugar santo y el lugar santísimo del templo? Se rasga, ¿sí? Se rasga. Entonces, ya simbolizando que ya tenemos acceso a Dios a través de Jesús, ¿sí? Ya no estamos intermediarios. Cristo es nuestro mediador. Y esa autoridad que tendrían los discípulos vendrían de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos guía, ¿sí? Y no es tu justicia propia, que si eres bueno, que
o que la posición eclesiástica que pudieras tener. Es la palabra de Dios la que nos guía. Es la autoridad suprema. Colosenses 3:16. Y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, esa palabra de revelación que Él trajo al mundo. Sí, me encanta donde dice more en abundancia, o sea, que esté, pero no nada más así un poquito, en abundancia, que la vivamos en todos los aspectos de nuestra vida, o sea, en cantidades exuberantes y que empape todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Controlando todo, nuestros pensamientos incluso, ¿sí? Nuestras palabras, nuestras acciones. Ojalá de veras tuviéramos ese gozo de tener esa palabra de Dios morando en abundancia en nuestros corazones. Y ahora vamos al punto 3, por favor. A la aparición a los discípulos, incluyendo a Tomás. Vimos el punto 2, donde estaban los 10 discípulos, pero no estaba Tomás. Y ahora vamos a ver ya incluyendo a Tomás. En Juan 20, del 24 al 31, por favor. Juan 24 al 31. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vemos como 8 días después es cuando se aparece Jesús. Y ahí la duda de Tomás se convierte en fe. Fíjate la manera que le dice, Señor mío y Dios mío, ¿sí? Y vemos también cómo Jesús no fue duro con Tomás, así como regañándolo por su incredulidad, ¿no? No, Tomás seguía siendo fiel a Jesús y creyente, y a los creyentes, fiel a Jesús. Y él, más que nada, su incredulidad era porque era tanto su dolor, porque él amaba mucho a Jesús también. Entonces no es que fuera incrédulo, porque de alguna manera también los apóstoles no habían creído cuando les dijeron que Jesús había resucitado. Pero la personalidad de Tomás, que era así como melancólico, como digamos que un poquito pesimista, tendiente como a deprimirse, a que viera todo pues triste, oscuro, fue que hizo que no estuviera esa primera ocasión que Jesús se apareció con los apóstoles, ¿sí? Probablemente estuvo él aparte llorando, sí, viviendo su duelo, ¿sí? Y vemos que nos dice al principio que lo llamaban Dídimo, pero bueno, era gemelo seguramente, pero la Biblia no nos menciona nada del otro hermano, ¿no? Y vemos en las Escrituras que la primera mención que se hace de Tomás es en ese pesimismo que él sentía, ¿sí? Cuando, recuerden el pasaje de Lázaro, ¿sí? Ahorita lo vemos, cuando Jesús les dice que iría a ver a Lázaro, ¿sí? Vamos a verlo en Juan 11, del 8 al 16.
11, del 8 al 16. Del 8 al 16. Le dijeron sus discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y ahora y otra vez vas allá. Y respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: ¿Vamos también nosotros para que muramos con él? Los discípulos estaban conscientes de que corrían peligro de ir a Jerusalén. Y como que le dicen a Jesús: oye, ¿estás seguro de que quieres ir allá? Pero aquí fíjate cómo Tomás muestra su amor por Jesús y su valentía. ¿Qué les está diciendo? Les dice a los demás, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, él estaba incluso decidido a morir por él, ¿sí? En ese gran amor que le tenía. Y luego vemos que después se vuelve a mencionar a Tomás en Juan 14, del 1 al 5. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Fíjate, aquí Tomás está: no sabemos cómo, a dónde vas. Y Jesús le está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si conocen a Jesús, pues obviamente conocen al Padre, ¿verdad? Y como dice, desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Ellos conocían a Dios, porque conocer a Cristo es conocer a Dios. Y por último, pues se menciona a Tomás en este pasaje que estamos viendo, de Juan 20. No creyó cuando los discípulos le dijeron que había aparecido Jesús, porque no quería crear falsas esperanzas y luego desilusionarse. Sería muy fuerte su dolor, ¿no? Pero, pues también, como les decía, los discípulos también habían dudado. Lo vemos cuando se le aparece a María Magdalena, después de que ella va y les dice a los discípulos. Ellos tampoco creyeron. De un momento dijeron: ay, no, ¿de veras es posible? Es como si a ti pasaste una pena tremenda, ¿no? Y luego te dicen: no, es que fíjate que no es así. Está vivo. Entonces, así como que no acabas de creerlo. Marcos 16, 10 al 13. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía,
y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Tampoco ellos creyeron. Y siempre tenemos la idea de Tomás como, ay, Tomás, el incrédulo, ¿no? Pero no es tanto que él, ay, qué mala onda que no creyó. No, era ese dolor que tenía, ese amor profundo por Jesús, era mucho su dolor, ¿sí? Y vemos cómo los otros también de momento, pues tampoco creen esa buena noticia de que Jesús ha resucitado. En Lucas 24, 9 al 11, también lo vemos. Y volviendo del sepulcro, dieron nuestras Nuevas. Nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no les creían. Aquí vemos como también, ¿no? ¿Les parece locura? ¿Y de veras estás diciendo eso? ¿Sí? Y no es que la duda de Tomás fuera mayor, como decíamos, ¿no? Sino que su dolor era más profundo. Y en esta segunda ocasión que se apareció Jesús, se dirigió especialmente a Tomás, como vemos en los versículos 26 y 27, y el 28 y 29 de Juan 20. 26 al 29, entonces, por favor. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto fue suficiente para Tomás, ahí es cuando se da él cuenta de esa bendición, ¿sí? Y aquí vemos que en el libro de Juan, pues ya viene así como el resumen del libro de Juan, en los siguientes versículos, en el 30 y el 31. Si quieres, Carla, por favor, de Juan 20. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como que pone el resumen del libro, el propósito del libro, ¿sí? Muchas otras cosas, pero con estas son suficientes, ¿sí? Y muchos dependerían en el escrito de Juan para creer. No tendrían la oportunidad de haber visto a Jesús resucitado como lo vieron ellos, ¿sí? Y Jesús nos dice que somos benditos si creemos en Él sin verlo. Jesús pronunció una bendición especial para quienes creerían en Él sin verlo. Y los milagros y las señales que describe aquí el Evangelio de Juan son suficientes para creer. ¿Para qué poner más? Imagínate, sería yo creo que un evangelio de este ancho, ¿verdad? Si contara todas las cosas que sucedió, esas que tenemos ahí son suficientes para creer. Y yo pregunto, ¿son suficientes para ti? ¿O necesitas más pruebas, no? Porque hay personas que dicen, no, yo si creyera en un milagro o en alguna señal, pues sí creería en Jesús, ¿no? Pero toda la evidencia la tenemos en la Biblia y la tenemos también en el testimonio de los creyentes y en ver esas vidas cambiadas de mucha gente, en cómo
tú decías, pero es la misma persona, mira cómo era y cómo ya en Cristo es otra persona. Ahí tenemos ese testimonio tan fuerte, ¿no? Entonces el que se apareciera o no se apareciera, pues no va a ser más real de lo que vemos en su palabra, ¿sí? Pero a pesar de eso, ¿qué pasa? Que hay gente que pues ha decidido no creer. Y eso, ay, duele, ¿no? Y como dice en Juan 3:20, que se los leo, que dice, todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras no queden al descubierto, ¿sí? Finalmente, todas esas personas que no quieren creer es el pecado, el que no les hace, no quieren comprometerse tampoco, ¿no? Porque el creer en Dios, pues requiere cambios en tu vida. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que pues muchas personas temen a esos cambios, ¿no? Piensan que así estoy bien, estoy muy a gusto, y ahí no, ¿para qué? No quieren el compromiso, no quieren dejar las cosas en su vida que saben que están mal. Uh-huh. Porque también, pues el pecado los acusa, y el pecado es el que tiene el control de sus vidas, ¿sí? Y no, ¿qué pasa? Pues no se sienten cómodas a acercarse a Dios, porque saben que ese pecado está ahí, ¿sí? Los confronta, pero saben que también pueden ser perdonados. Todo está en que se arrepientan y clamen a Dios, ¿sí? ¿O por qué no quieren creer? Pues porque en su familia son incrédulos y así por herencia, ¿verdad? No creen mis papás, entonces yo tampoco creo. Porque se les hace difícil romper con esa mentalidad arraigada ya en su vida, ¿no? O también puede ser que no quieran creer por experiencias que hayan tenido a lo mejor en sus estudios universitarios, ¿no? Porque algún maestro les haya hecho algún comentario de que, ay, ¿cómo vas a creer si aquí tantas cosas, ¿no? Que hacen, que impiden que tú puedas creer en Jesús, ¿no? Y los confunde nada más, ¿no? O porque Dios no les respondió a una oración que ellos frecuentemente le hacían y Dios no respondió. Entonces, no, pues, ¿para qué me acerco a Él? No los rescató o no los rescató de las consecuencias de su mal actuar. Hay muchas razones que son pretextos que la gente pone para no venir a Cristo, ¿sí? Quieren seguir en su vida haciendo las cosas que hacen sin que Dios interfiera. Yo aquí me las ingenio, ¿no? Pero nos da cargo por esas personas, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para guiarles a la fe? Dice Primera de Pedro 3:15. ¿Quién lo lee? Cari. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Uh-huh. Aquí como nos está diciendo, estad siempre preparados para preparar defensa con mansedumbre. O sea, no debemos ser agresivos ni ofensivos al proclamar tu fe, pero tampoco debemos quedarnos callados, ¿sí? Debemos compartirles con respeto y con humildad y de manera comprensible y sobre todo bíblica. No es lo que yo diga, lo que yo crea, es lo que Dios dice en su palabra y su palabra es verdad, ¿sí? Y también compartirles pues cómo Dios ha cambiado nuestra vida, ¿sí? Y sobre todo ser congruentes de lo que estamos hablando con la manera en que nosotros vivimos, ¿sí? Porque si somos capaces de vivir de la manera en que Cristo nos llamó a vivir, pues vamos a poder ser capaces de ayudar a más personas a creer en Cristo, ¿no? Así que decían, ay, mira, ¿te acuerdas que esta mujer era enojona y era mal hablada y en fin, y ahora cómo está? Y es cuando aprovechas para decirle, pues no es que sea yo, es Cristo que ha cambiado mi vida. Uh-huh.
Entonces, veamos qué clase de creyentes somos. ¿Somos nada más así como un fan? Ay, sí me gusta. ¿O realmente eres un seguidor de Cristo? ¿Sí? Que no se quede nada más en que, ay, sí me gusta, soy como su fan, lo admiro y ya. No, hazlo el Señor de tu vida, el centro de tu vida. Obedezcámosle, que es lo que más trabajo nos cuesta, obedecerle. Sabemos lo que Dios dice, lo que Dios quiere en nosotros y no lo hacemos. Y podemos hacerlo porque tenemos ese Espíritu Santo en nosotros que nos da ese poder para lograrlo. Pues este es, chicas, el estudio de la resurrección, la segunda parte. Y voy a orar para terminar. Y pues, Señor, amado Padre, te damos gracias por tu bendito Hijo Jesús, Señor, por el sacrificio que Él realizó en la cruz por nuestros pecados. Y nosotros, Señor, con nuestro corazón arrepentido, nos hemos apropiado de ese sacrificio por fe, Señor. Y sabemos que tenemos a un Cristo vivo en nuestras vidas. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos des fortaleza para compartir esas buenas nuevas de salvación, Señor, a quienes no te conocen y quienes están alejados de ti, para que ellos también te conozcan y sean salvos y puedan tener la vida eterna y esa vida abundante aquí en la tierra, Señor, vida abundante en esos frutos del Espíritu que tú pones en el corazón de cada creyente, Señor. Para que vean que podemos tener una vida acorde a lo que tú nos muestras en todas las enseñanzas en tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. La más fuerte.